Ana Bolena, reina consorte de Inglaterra por su matrimonio con Enrique VIII. Murió ejecutada tras un juicio injusto y fue madre de la poderosa reina Isabel I, una de las más importantes monarcas de la historia británica. Ana era hija de Sir Thomas Bolena, diplomático respetado por su talento para los idiomas, conde, y su esposa Lady Isabel Howard de Bolena, hija del segundo duque de Norfolk. En su vida adulta, Ana no mantuvo una relación estrecha con su padre, aunque sí durante la infancia. Su relación con su hermana María parece haber sido cordial, pero no íntima. Tenía una relación más estrecha con su madre y su hermano George, de los que parecía sentirse más cercana. En Francia, Ana fue durante años dama de honor de Claudia de Francia y también actuaba de intérprete siempre que hubiera algún importante invitado inglés en la corte. Con la reina completó sus estudios de francés y adquirió un conocimiento extenso de la cultura francesa y de protocolo. Se interesó por la ética que reclamaba la reforma de la Iglesia. En el invierno de 1521 regresó a Inglaterra siguiendo las órdenes de su padre. Ana Bolena no era convencionalmente hermosa, delgada y de piel demasiado oscura. Sin embargo, muchos quedaron impresionados por sus ojos oscuros y su larga melena oscura que llevaba suelta. Que no era una mujer de las más hermosas del mundo, sin embargo, se la consideraba bella, joven y apuesta. La gente estaba atraída principalmente por el carisma de Ana. Causaba buena impresión con su gusto por la moda e inspiró muchas tendencias entre las ramas de la corte. Fue el mayor icono de la moda inglesa de principios del siglo XVI. William Forrest fue autor de un poema que elogió el paso airoso de Ana y su habilidad como bailarina. En su juventud era dulce y alegre y disfrutaba con los juegos de azar. Bebía vino y chismorreaba. Era valiente y emotiva. Según sus enemigos, Ana también podía ser extravagante, rencorosa y malhumorada. Cuando Ana llegó a la corte de Inglaterra, la primera esposa de Enrique era Catalina de Aragón, popular a pesar de no participar en política ni en la vida de la corte. Todos los hijos que tuvo con Enrique habían muerto jóvenes, y el rey estaba preocupado por tener un varón heredero de su trono, a fin de conservar la monarquía y evitar la guerra civil. Ana debutó en la corte en un baile de disfraces en marzo de 1522, donde llevó a cabo una complicada danza acompañada de la hermana más joven del rey, varias damas de la corte y su hermana María, que por aquel entonces era amante del rey. Unas semanas después de esta interpretación, Bolena era conocida como una mujer de moda y la más importante de la corte. Se referían a ella como el espejo de la moda. En aquella época la cortejaba Henry Petre, hijo del conde de Northumberland, un sacerdote católico. Sentía antipatía por ella, pero era amigo de Henry. Dijo categóricamente que nunca habían sido amantes. El idilio se rompió cuando el padre de Lord Henry se negó a apoyar el compromiso. El enlace lo rompió en secreto el cardenal Thomas Wolsey, ministro principal de Enrique, porque el rey quería a Ana para sí. En la corte se reunió de una camarilla de amigos y admiradores, y se hizo famosa por su capacidad de mantener a los hombres a distancia. El poeta Thomas Wicke escribió sobre ella un poema en que la describió como inasequible cabezota, a pesar de parecer recatada y tranquila.
En 1525, Enrique VIII estaba enamoradísimo de ella y comenzó a perseguirla. María, hermana de Ana, que había sido amante en su tiempo del rey Enrique, estando casada con William Carr, un caballero de la Cámara Privada del Rey. Se rumoreó mucho tiempo que los hijos de María Molena fueron engendrados por Enrique. Ana se resistió a los intentos de seducción del rey y se negó a convertirse en su amante. Rechazó las propuestas iniciales del rey diciendo: «Suplico a vuestra Alteza muy seriamente que desista y esta es mi respuesta. Prefiero perder la vida que la honestidad». El rey se sintió más atraído por esta negativa y la persiguió incesantemente. Los motivos de Ana para rechazar al rey podrían ser de virtud o de ambición. Al final, él le propuso matrimonio y ella aceptó. Sin embargo, decidió no tener relaciones prematrimoniales, porque si tenía un hijo, este sería ilegítimo. El capricho de Enrique por ella le obligaba a anular su matrimonio con la reina Catalina, porque ésta no le había dado un heredero. Enrique solicitó una anulación a la Santa Sede en 1527. En 1529, todavía el Papa Clemente había concedido a Enrique la anulación que le había solicitado 2 años atrás, en parte porque el emperador Carlos I era sobrino de Catalina de Aragón. Y este rey había hecho prisionero al Papa Clemente. Por eso parecía poco probable que Clemente le concediera la anulación a la tía del emperador. Ana Bolena se convirtió en la persona más importante de la corte, más poderosa. Tenía un considerable poder para nombrar a los miembros del gobierno y en asuntos políticos. Su exasperación por la negativa del Vaticano de convertirla en reina le orientó hacia una alternativa. Sugirió que Enrique debía seguir el consejo de radicales religiosos William Tyndale para negar la autoridad papal y que era el monarca quien debía conducir la Iglesia de Inglaterra. Catalina fue despojada de su título de reina. Enrique y Ana celebraron una ceremonia matrimonial en secreto. Ella quedó embarazada y, como era costumbre en la realeza, hubo una segunda ceremonia matrimonial que tuvo lugar en Londres el 25 de enero de 1533. Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, declaró que el matrimonio de Enrique y Ana era auténtico y válido. 7 años después de su relación con Enrique había comenzado, por fin Ana era su esposa y reina de Inglaterra. Cranmer añadió que la Iglesia de Inglaterra estaba bajo el control de Enrique, no de Roma. Esta fue la ruptura con Roma, que señaló el final de la historia de Inglaterra como un país católico. Ana creía que el papado era una influencia nefasta y de corrupción del cristianismo. Después de su coronación, Ana quedó con una rutina tranquila para prepararse el nacimiento de su hija. Se sintió afligida cuando Enrique se encaprichó de una dama de la corte, que provocó su primer enfrentamiento. El asunto fue breve, ya que Enrique quiso que nada pusiera en peligro el embarazo de su esposa. La hija de Enrique nació prematuramente en septiembre de 1532, en el Palacio de Placete. Bautizaron a su hija con el nombre de Isabel. Ana tenía una partilla de sirvientes mayor que la de Catalina. Había más de 250 criados para atender a sus necesidades personales. Había 60 damas de honor que la servían y acompañaban a acontecimientos sociales.
empleó a varios sacerdotes que actuaron como confesores, capellanes y consejeros religiosos. Uno de ellos era el religioso moderado Matthew Parker, que se convertiría en uno de los principales arquetipos de la moderna Iglesia de Inglaterra bajo el reinado de su hija Isabel. La reputación de Ana como reformista religiosa se extendió por Europa y fue aclamada como una heroína por las figuras protestantes. Hasta Martín Lutero vio su subida al trono como un buen signo. En el siglo XVI se esperaba de las familias reales que fueran extravagantes a fin de comunicar la fuerza de la monarquía. Ana gastaba sumas enormes en vestidos, joyas, tocados, abanicos, plumas de avestruz, equipamiento de montura, tapicería, mobiliario fino procedente de todo el mundo. Numerosos palacios fueron renovados para satisfacer sus gustos extravagantes. En enero de 1536, Catalina de Aragón murió. Circulaban rumores de que Catalina había sido envenenada y culpaban tanto a Ana como a Enrique. Los rumores surgieron que al descubrir durante su embalsamamiento que su corazón estaba ennegrecido. La medicina moderna está de acuerdo en que la oscuridad del corazón de Catalina no era debida al envenenamiento, sino al cáncer de corazón. Durante el día en que enterraron a Catalina, Ana sufrió un aborto. Enrique declaró que su matrimonio era maldecido por Dios y tomó a Juana Simur, su amante, para que fuera trasladada a nuevas dependencias. A continuación, 4 hombres fueron procesados en Westminster. Era el 12 de mayo de 1536, acusados de mantener relaciones con la reina. Casi todos se publicaron inocentes. Solo el torturado Smeaton apoyó a la corona declarándose culpable. 3 días más tarde, Ana fue procesada en la Torre de Londres, acusada de adulterio, incesto y alta traición. La sospecha popular generalizada era contra Enrique y su amante Juan. Varios panfletos circulaban por Londres burlándose de los procesos y apoyando a la reina. Hubo un acusado final, el propio hermano de la reina Ana, tenido bajo acusación de incesto y traición, acusado de mantener relaciones sexuales con su hermana durante el último año. El 2 de mayo había sido encerrada en la Torre de Londres. El 19 de mayo fueron a recogerla para llevarla a la Torre Verde. Thomas Cranmer caminaba por los jardines del Palacio Lambeth cuando escuchó el disparo del cañón de la torre, señalando el final. El arzobispo miró hacia lo alto y proclamó: «Ha sido una reina inglesa en la tierra y hoy será una reina en el cielo». Se sentó en un banco y lloró. El cuerpo y la cabeza de la reina fue depositado en un arca y sepultado en una tumba sin marcar en la capilla de San Pedro Encadenado. Su hija, la reina Isabel, que llegó al trono, no se preocupó de buscar un lugar más digno para los restos de su madre. Su cuerpo fue identificado en una reforma de la capilla y hoy ocupa su lugar de descanso. Está marcado en el suelo de mármol. Hoy está extensamente asumido que esta mujer había sido inocente de los cargos y fue conmemorada como mártir en la cultura protestante inglesa. Desde 1558, Ana fue venerada como mártir y heroína de los protestantes ingleses.
había salvado a Inglaterra de los males del catolicismo romano y que Dios había proporcionado la prueba de su inocencia y virtud, asegurándose que su hija Isabel más tarde se convirtiera en rey. A consecuencia de esta visión, buena parte de la nobleza inglesa mostró cuadros en sus casas de Ana, a fin de demostrar su lealtad a la reina y a la monarquía protestante. La reina Ana Bolena fue una mujer con fuerza intelectual feminista, desde su punto de vista muy favorable. Las historias académicas escriben sobre ella con respeto y compasión.